Sí, Vamos a podría ver atender. papeles. Ya, perfecto, gracias. Ok, ya. Entonces, vamos a hablar sobre la fisiopatología del panhipopituitarismo y la acromegalia. Como ustedes saben, las hormonas que forman parte de una serie, que son producto de una serie de glándulas, ¿no? Que son producidas, forman, tienen una función integral y vital en todo el organismo, tienen participación con el metabolismo de carbohidratos, de grasas, tienen que ver con la diferenciación sexual, crecimiento y la adaptación al medio ambiente. Entonces, hay un eje hipotálamo hipofisiario que se encarga de gobernar a varias glándulas, ¿no? Glándulas como por ejemplo la tiroides, ¿no? Por ejemplo las glándulas suprarrenales, ¿no? Y también tiene que ver con los ovarios y los testículos, o sea, las gónadas, ¿no? Entonces hay una serie de sustancias que se producen a nivel del hipotálamo que van a activar la producción a nivel de la adenohipófisis de otras hormonas que van a estas últimas a trabajar a nivel de las glándulas periféricas, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, si hacemos un corto sagital del cerebro, tenemos aquí el hipotálamo y hay una región muy pequeñita llamada hipotálamo, que está antes, y la glándula pituitaria o hipófisis, ¿no? Que es conocida ya. Entonces, esta hipófisis, como la ven acá, tiene dos partes, la adenohipófisis o la hipófisis anterior y la hipófisis posterior o neurohipófisis, ¿no? Entonces, hay algunas hormonas que se producen acá arriba en el hipotálamo, ¿no? Y se dividen, y estas hormonas que se producen ahí, ¿no? Son secretadas por el sistema portohipofisiario, o sea, se producen acá y bajan hacia el adeno hipófisis anterior, ¿no? Y otros que se producen a nivel del hipotálamo, ¿no? Y van a ser secretadas directamente en la neurohipófisis. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el axón de esta neurona, ¿no? El cuerpo neuronal, perdón, está a nivel del hipotálamo y el axón está en la neurohipófisis o hipófisis posterior. ¿De acuerdo? O sea, estas hormonas, la hormona antidiurética y la oxitocina, se producen a nivel de los núcleos supraórtico paraventricular del hipotálamo y van a ser secretados a nivel de la neurohipófisis. Mientras que este otro grupo, que son la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, la hormona liberadora de tirotrofina, la hormona liberadora de corticotrofina, la hormona liberadora de gonadotrofina, la dopamina, somatostafinas, se producen a nivel del núcleo arqueado del hipotálamo, ¿no? Y van a ser secretados a este nivel y estas hormonas van a través del sistema portohipofisiario, van a llegar a la adenohipófisis. De allí van a estimular la producción de otras hormonas que van ¿cómo se dice? Actuar a nivel de las diferentes glándulas. Para que ustedes conozcan si ves estas siglas, significa que es una hormona liberadora de la hormona de crecimiento. La somatostapina no tiene siglas, la dopamina no, que es la hormona liberadora de tirotrofina, la hormona liberadora de corticotrofina y la hormona liberadora de gonadotrofina, para que ustedes entiendan. Entonces, estas hormonas son hormonas hipotalámicas, ¿no? Por ejemplo, la hormona de crecimiento se produce en el núcleo arqueado y lo que hace es, lógicamente, estimular la secreción de la hormona de crecimiento, que tiene que ver con el crecimiento longitudinal de las personas. La somatostatina tiene la función principal que inhibe la secreción de hormona de crecimiento y la tirotrofina, y es secretado a nivel de la región periventricular, que está arriba del quiasma óptico. La dopamina inhibe la prolactina y es secretada a nivel del núcleo arqueado. Por otra parte, la tirotrofina es secretado por la porción medial de núcleos paraventriculares que estimula la secreción de la tirotrofina. La hormona liberadora de corticotrofina estimula la secreción de la adenocorticotrofina, ¿no? Y es producida a nivel periventricular anterior. La hormona liberadora de gonadotrofinas estimula la producción de estas dos gonadotrofinas BCH y LH a nivel del hipotálamo, del área de la hipófisis, ¿no? Entonces, y si tú lo ves aquí, ¿no? Entonces tenemos que esta hormona liberadora gonadotrofina va a estimular la producción a nivel de la hipófisis de ACTH. Esta ACTH va a actuar a nivel de la corteza adrenal para que se produzcan lógicamente los glucocorticoides. Ahora tenemos la hormona, perdón, es de la corticotrofina, la hormona de gonadotrofina, ¿no? Esta se estimula a nivel de la adenohipófisis la producción de FSH y LH, o sea, hormona luteinizante y folículo estimulante, que van a actuar a nivel del ovario y el testículo,
y tiene que ver con la producción de testosterona y progesterona más el cuerpo lúteo respectivamente, ¿no? Estos, por ejemplo, la testosterona tiene que ver con la producción de espermatozoides y a nivel de ovario con la de los ovocitos, ¿no? También tenemos, por ejemplo, la tirotrofina, la hormona liberadora de tirotrofina, que lo que va a hacer es estimular a nivel de la adenohipófisis para que se produzca la tirotrofina, que estimula la glándula tiroides para que se produzca hormona tiroidea, ¿no? Pero de todas estas son hormonas que estimulan la producción, ¿no? La producción tanto de hormonas tiroideas, de las adrenales, como de las gónadas, ¿no? En cambio, por ejemplo, la prolactina y la hormona de crecimiento son controladas por inhibición, tanto por la dopamina como por la somatostatina. Entonces, desde el punto de vista anatómico, la hipófisis está rodeada por una dura madre, ¿no? Por una dura madre y tiene un techo, una flexión, ¿no? A nivel de la apófisis clinoides. Entonces, esto evita que entre aquí, ¿no? Líquido cefalorraquídeo, ¿de acuerdo? Entonces, esta supuestamente dura madre tiene una entrada o un espacio por donde pasa el talle hipofisiario, ¿no? Es conocido como diafragma. Muy por arriba nada más, a unos 5 a 10 milímetros de toda esta hipófisis está el quiasma óptico. O sea que si es que hay un adenoma, ¿no? Lo que va a hacer va a comprimir el quiasma óptico con la signología clínica, ¿no? Visuales, ¿no? Entonces, este es el sistema venoso porto-hipofisiario, ¿no? Que comunica específicamente el hipotálamo con la adenohipófisis, ¿de acuerdo? Acá unas imágenes de resonancia donde se ve, por ejemplo, una hipófisis normal, ¿no? Acá tenemos una hipófisis, dice adelgazada, acá chiquita, ¿no? Y tenemos también acá un quiasma óptico que está siendo comprimido, ¿no? Entonces, en conclusión, tenemos algunas hormonas que son producidas a nivel del hipotálamo, que son secretadas por esta neurona en el mismo hipotálamo, ¿no? Que por el sistema portipofisiario van a llegar a la hipófisis y van a producir una serie de hormonas que hemos comentado anteriormente. Y la otra, que es esta neurona con el cuerpo a nivel del hipotálamo y cuya liberación de hormonas va a ser a nivel de la hipófisis posterior, ¿no? O neurohipófisis. Allí se secreta la hormona antidiurética y la oxitocina. Ahora, si vamos a hablar sobre la hipófisis, hemos dicho que tiene dos lóbulos, el lóbulo posterior o adenohipófisis es más chiquitito que el anterior, ¿no? El diafragma oral, por eso, de hipófisis, y embriológicamente surge de la vaginación del hipotálamo ventral, del tercer ventrículo. Dice, consta de axones y terminaciones nerviosas de neuronas cuyos cuerpos celulares están a nivel del hipotálamo, los cuerpos, ¿no? Están a nivel del hipotálamo. Y hemos dicho que secreta la hormona antidiurética y la oxitocina. La hormona diurética conocida también como vasopresina y la oxitocina que tiene que ver con la secreción de la leche en las gestantes y también participa en la contracción uterina durante la fase 2 y 3 de parto. El lóbulo anterior, que es más grande, pues ocupa 2/3 del tamaño de la hipófisis, se origina de la bolsa de Raque y tiene el potencial de secretar hormonas, ¿no? Entonces, esta adenohipófisis pesa poquísimo, 500 a 900 miligramos, o sea, no pesa ni un gramo, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y está ubicado, lógicamente, en el esfenoides, en un lugar conocido como silla turca. Y como ya dije anteriormente, casi todas las hormonas de la adenohipófisis son controladas por hormonas estimulantes, excepto la hormona de crecimiento y la prolactina, que son controladas por hormonas inhibitorias. Me refiero a la dopamina y a la somatostatina, ¿no? Entonces, ¿está claro esto? Está claro que aquí se producen a nivel del hipotálamo estas hormonas, ¿no? Que van a estimular a nivel de la adenohipófisis la producción de las respectivas hormonas. Por ejemplo, si agarramos, por ejemplo, la hormona liberadora corticotrofina, va a estimular a nivel de la adenohipófisis la producción de la adenocorticotrofina y este a nivel de la glándula suprarrenal para que produzca los corticoides. Igual con la hormona de tirotrofina, que va a estimular a nivel de la adenohipófisis, ¿no? Que se produzca la tirotrofina, que va a estimular la tiroides, y la hormona liberadora de gonadotrofinas, ¿no? Que hace que a nivel de la adenohipófisis se produzca la hormona luteinizante y folículo estimulante que van a actuar a nivel del testículo y ovario.
¿no? Las otras dos hemos dicho son, eh, como se dice, controladas por medio inhibitorio por la somatostatina y la dopamina. Ahora, la regulación de las hormonas es por retroalimentación, ¿no? La actividad hipotalámica es regulada por señales mediadas por hormonas, es decir, por retroalimentación negativa o impulsos provenientes de diferentes fuentes. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos el órgano blanco, por decir acá, la tiroides, para que ustedes entiendan más rápido, ¿no? Cuando hay mucha hormona tiroidea, envía un mensaje desde de la glándula, acá está la glándula tiroidea, hay mucha hormona tiroidea acá, un mensaje a nivel del hipotálamo y a nivel de la hipófisis para que no se produzca la hormona liberadora de tirotrofina aquí en el hipotálamo y acá en la hipófisis la tirotrofina, que estimulen la glándula tiroidea, porque hay mucho. Mientras si hay poca cantidad de hormona tiroidea, igual estimulan para que se produzca más tirotrofina y hormona liberadora de tirotrofina, ¿no? Entonces, estas señales nerviosas son mediadas por muchos neurotransmisores, como por ejemplo el GABA, la serotonina, la dopamina, acetilcolina y la noradrenalina. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando hay algún problema de las glándulas? Puede haber dos tipos de, de cosas. Uno, la hipofunción, y la otra es la hiperfunción, dos tipos de modalidades de alteraciones funcionales de las glándulas. La hipofunción se da, lógicamente, cuando está disminuida la producción de las hormonas, ¿no? Y eso tiene que ver, ¿por qué? Porque, por ejemplo, hay agenesia, un niño nació sin glándula tiroidea, o esta hipotrofión, ¿no? O hay ausencia enzimática para la síntesis de las hormonas. O en todo caso, está ahí la glándula, pero por una hipoperfusión, como se da en los casos de los pacientes que tienen sepsis, se hipoperfunden las glándulas suprarrenales y se hipotrofian y no producen hormona suprarrenal. Cuando hay una inflamación o una infección, o también puede ser un daño autoinmune, ¿no? En los casos más específicos tenemos la tiroiditis de Hashimoto, que es un hipotiroidismo producido por autoanticuerpos que destruyen, ¿no? Las células tiroideas y no se produce la hormona tiroidea. También cuando son, si se puede decir, tienen metástasis en compromiso neoplástico estas glándulas, lógicamente va a haber producción disminuida de las hormonas de las glándulas. Y la hiperfunción, lógicamente, cuando hay excesiva producción de hormonas, muchas veces hay una hiperplasia que hace que aumente la producción de hormonas o hay un tumor glandular que producen hormonas, ¿no? O hay la producción, por ejemplo, en forma ectópica de hormonas, como por ejemplo tenemos acá el tumor broncogénico que produce hormona antidiurética y adenocorticotrofina. Entonces, ¿hasta aquí se entiende? Sí, doctor. Ya, ahora esto es muy importante para que ustedes entiendan cuándo un daño es primario, cuándo es secundario, cuándo es terciario, ¿no? Daño primario es cuando las glándulas periféricas, me refiero a, por ejemplo, a la tiroides, a las gónadas, las glándulas suprarrenales no funcionan, primario. Secundario, cuando el daño es a nivel de la hipófisis. O sea, las hormonas que se producen a nivel de la hipófisis que estimulan estas, no se producen. Me refiero a la hormona luteinizante, folículo estimulante, que tiene que estimular las gónadas, la tirotrofina que estimula la tiroides, la adenocorticotrofina que estimula las suprarrenales. No se producen daño secundario. Está bien la periférica, ¿no? Y terciario, cuando la glándula periférica está normal, la hipófisis está normal, pero hay un daño a nivel del hipotálamo, que no produce las hormonas liberadoras. Entonces, un ejemplo de ellos, vamos a hablar sobre la tiroides. Hay un hipotiroidismo primario, por decir, cuando hay, ¿no? Esta glándula no funciona, ¿no? ¿No? El hipófisis está bien porque se produce la TSH, está aumentada porque como hay poca cantidad de hormona tiroidea, estimulan a la hipófisis y al hipotálamo para que produzca la TSH, por eso que está aumentada. Y a nivel del hipotálamo, la hormona liberadora de tirotrofina también está aumentada porque hay pocas cantidades de ¿cómo se dice? Hormona tiroidea. Entonces el daño es aquí. De acá, oh, el daño es ahí, ¿no? Ahora, es secundario cuando también las hormonas tiroideas están bajas, pero el daño es a nivel del hipófisis, o sea, la TSH está baja, no se produce. Entonces, la glándula periférica, la tiroides, envía órdenes para que se produzca más tirotrofina a nivel de la hipófisis, más hormona liberadora de tirotrofina a nivel del hipotálamo, pero la hipófisis no va a responder, pues está baja porque está malograda, hay un daño ahí. El hipotálamo, como está sano, sí va a producir más hormona liberadora de tirotrofina
Está tratando de estimular a la hipófisis para que produzca tirotrofina, pero no produce. Y la otra es la terciaria, cuando la glándula periférica y la hipófisis están en óptimas condiciones, pero quien no produce las hormonas liberadoras es el hipotálamo. Es por eso que la hormona liberadora del hipotálamo está normal bajo la TSH que se produce en el hipófisis, porque no hay quien la estimule. Y igual las hormonas tiroideas también van a estar bajas porque no hay quien la estimule. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de los tumores hipofisiarios. Estos pueden ser funcionantes o no funcionantes, ¿no? Y también por su tamaño se diferencian en microadenomas cuando miden menos de 10 milímetros a medio de un centímetro, o macroadenomas cuando miden más de un centímetro. Lógicamente, estos últimos logran erosionar la silla turca y afectan pues, las estructuras que están alrededor. Uno dice quiasma óptico. Es un cuadrito donde tenemos por frecuencia los adenomas en el lóbulo anterior de la hipófisis. Los que son más frecuentes son los adenomas que producen prolactina, 32%. Los somatotrofos que producen hormona de crecimiento, 21%. Y miran los corticotropos que producen ACTH, adenocorticotrofina, 13%. Y los tirotropos están en 25%, ¿no? Entonces, hipopituitarismo, ¿qué significa? ¿No? Hay una disminución de la secreción de las hormonas hipofisiarias. Y como saben, las hormonas hipofisiarias tenemos la hormona de crecimiento, la tirotrofina, adenocorticotrofina, hormona luteinizante y folículo estimulante. Entonces se dice que debe haber una disminución de más del 70 al 90% para que haya clínica de hipopituitarismo, y esto se da en el curso de 10 a 20 años. O sea, la clínica va a tener que esperar esos 10 a 20 años para que nosotros podamos ver clínicamente los hallazgos, ¿no? Entonces, acá hay que diferenciar ya un hipopituitarismo primario y secundario. ¿Quién es el que está fallando? La hipófisis, ¿no? Exclusivamente la adenohipófisis, porque todas estas hormonas se producen en la adenohipófisis, ¿no? Entonces está fallando la hormona, la adenohipófisis, entonces se llama un hipopituitarismo primario, ¿no? Puede haber por destrucción un tumor. Y hipopituitarismo secundario cuando la lesión es a nivel del hipotálamo y la hipófisis está bien, está normal, sino que no hay hormonas liberadoras a nivel del hipotálamo que estimulen la hipófisis. Lógicamente, si la hipófisis está mal, las glándulas periféricas, la tiroides, las gónadas y las suprarrenales no van a producir las hormonas que les corresponden. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, este panhipopituitarismo se caracteriza porque hay una disminución, ¿no? Que tiene una secuencia. Primero va a disminuir la producción de la hormona de crecimiento, después la luteinizante, luego la folículo estimulante, la tirotrofina, la adenocorticotrofina, ¿no? Entonces, lógicamente, ¿qué va a dar como consecuencia? ¿No? Si es disminución de la adenocorticotrofina, va a haber una insuficiencia suprarrenal secundaria, ¿no? Porque las glándulas adrenales están normales. Si hay disminución de la TSH, tirotrofina va a provocar un hipotiroidismo secundario porque la tiroides está normal, pero el daño es arriba a nivel de la hipófisis. Las hormonas que son desencadenadas por la liberación de la hormona liberadora de gonadotrofina va a producir ausencia de hormonas sexuales y fertilidad, ¿no? Y lógicamente, si no hay también hormona de crecimiento, va a haber, dependiendo, va a haber enanismo, si todavía no se han soldado los catálogos de crecimiento. Las causas de panhipopituitarismo son bastantes. Generalmente hemos dicho que son tumores o lesiones con efecto de masa, ¿no? Generalmente adenomas hipofisiarios que ya hemos descrito anteriormente, ¿no? Puede ser también quíster, cáncer metastásico. Algunos pacientes que son sometidos a cirugía cerebral donde se daña la hipófisis o se produce también cuando son sometidos a radiación y ha tomado la glándula pituitaria o hipófisis. Lesiones infiltrativas, hemocromatosis, hipofisitis linfocítica. Algo que es muy importante es el síndrome de Sheehan. El síndrome de Sheehan es una necrosis, ¿no? De la glándula hipofisiaria que se da en las mujeres embarazadas que han sangrado en el parto o en el posparto. Entonces, también se va a dañar, y recuerden que toda la clínica se va a ver en 10 a 20 años. O sea, la paciente va a salir normal, va a salir lactando al niñito, pero después de 15 años o 10 años va a querer tener otra bebé y ya no va a poder, va a tener dificultades, ¿no? La apoplejía hipofisiaria, que es también otra de las más frecuentes, una hemorragia súbita de la glándula de hipófisis. Clínicamente el paciente va a tener un dolor de cabeza, un poco de rigidez de nuca, ¿no? Entonces va a haber una necrosis también de la glándula hipofisiaria. También tenemos el síndrome de la silla turca vacía, que se caracteriza por un aumento de volumen de la silla turca, ¿no? Que no se encuentra ocupada
del todo por tejido hipoficiario. Todos estos se han dado cuenta, son daños a nivel del adenohipófisis, pero causas de hipopituitarismo secundario, o sea, la hipófisis está bien, son, por ejemplo, tumores o lesiones con efecto de masa a nivel del hipotálamo, como craniofaringiomas, neoplasias, metástasis, o alguna reacción hipotalámica, lesiones infiltrativas como las artridosis, traumatismos, infecciones, que van a hacer que no se produzcan las hormonas liberadoras a nivel del hipotálamo, por lo tanto, la apófisis que está normal va a producir sus respectivas hormonas. Entonces, en la clínica del paciente que tiene panhipopituitarismo, si está disminuida la hormona de crecimiento y el niño no ha terminado de crecer, va a tener pues, el mismo talla. Ahora, si es adulto y ya terminó de crecer, ¿no? Va a tener una sensación de disconfort, ¿no? Una sensación de malestar, la calidad de vida no es buena, ¿no? Entonces, hay que ver eso. Ahora, a nivel de la disminución de las hormonas que van a estimular las gónadas, si no hay estas hormonas, la paciente va a tener amenorrea, ¿no? Si es mujer, va a disminuir todas las características típicas de que es esta mujer, ¿no? Va a haber disminución del vello, el púbico, el axilar, en las varones disminución de la libido, disminución eréctil. Si hay deficiencia de la prolactina, ¿qué va a pasar? Hemos dicho, fracaso en el momento de parto. Por eso les hice el ejemplo del síndrome de Sheehan, que en el momento la mamá esa que sangró mucho en el posparto, en el momento del parto, ¿no? En donde fue la causa por la cual la glándula de la hipófisis se ha lesionado, se ha necrosado, va a seguir lactando, pero después de 10 a 20 años vamos a tener estos efectos, ¿no? También se disminuye la tirotrofina, y la tirotrofina no va a haber nadie quien estimule la hormona tiroidea de tal manera que el paciente va a comportar con hipotiroidismo. Son pacientes que tienen edema de párpado, ¿no? Piel seca, intolerancia al frío, ¿no? Bradicardia, una frecuencia cardíaca siempre menos de 60, son estreñidos, un poco de ronquera, hay anemia, hay disminución de la hemoglobina de 2 gramos más o menos por causa de hipotiroidismo, diagnóstico diferencial de anemia. Y cuando es muy severo, ¿no? La disminución de la producción de las hormonas tiroideas, embotamiento mental, el paciente va a tener bradisiquia, bradilalia, ¿no? Eh, es muy importante tener muchos pacientes que han llegado así, porque una señora de 65 años que la notaron que tenía muchos sueños, ¿no? Hablaba lento, un mecánico también de autos de carrera que no podía colocar los tornillos y sus clientes le decían que hablaba lento, ¿no? También la causa estamos por ver, pero estamos hablando de un panhipopituitarismo donde hay disminución de todas las hormonas que produce la hipófisis, ¿no? La hormona de crecimiento, la luteinizante, folículo estimulante, ¿no? La prolactina, la tirotrofina. Por último, va a haber también deficiencia de la producción de la adenocorticotrofina de tal manera que si no hay esta no va a producirse los glucocorticoides y va a tener una insuficiencia suprarrenal, ¿no? Con las mismas características del Addison. El Addison es una insuficiencia suprarrenal, pero ¿por qué todo está bien? Sino que las glándulas suprarrenales están dañadas. Entonces va a haber debilidad, náuseas, vómitos, anorexia, pérdida de peso y hipotensión. Pero algo muy importante para hacer la diferenciación, ustedes ven en las manos que los surcos están hiperpigmentados. No se ve bien, pero son surcos hiperpigmentados. Que eso se da en el Addison. ¿Por qué? Porque este es producido por exceso de adenocorticotrofina. El Addison está mal, las suprarrenales. De tal manera que la hipófisis también está produciendo enormes cantidades de adenocorticotrofina para estimular a las suprarrenales, para que produzcan glucocorticoides. Pero como están dañadas, ¿no? No se produce. No se va a producir. Pero acá esto no va a haber, esta hiperpigmentación no va a haber. ¿Por qué? Porque el que está mal es la hipófisis, o sea, no va a haber producción de ACTH, de adenocorticotrofina. Por eso es la diferencia, ¿no? Lógicamente también que va a haber sobrepeso, piel fina y pálida con arrugas finas en la cara, hipotensión postural, bradicardia, disminución de la fuerza muscular. También algunas veces va a cruzar con alteraciones oftalmológicas, ¿no? Es que el tumor es grande. Entonces, como vas haciendo la disquisición diagnóstica, tienes que dosar, ¿no? Hormonas que se producen, pues el cortisol, adenocorticotrofina, el cortisol que se produce a nivel de las glándulas suprarrenales y la adenocorticotrofina que se produce a nivel del hipotálamo, prolactina, T4 libre, TSH, la testosterona para el hombre, progesterona para la mujer. Evaluar, también se pide dosaje de la hormona luteinizante y folículo estimulante, la hormona de crecimiento C2, así como también las factores de crecimiento similares a la insulina y la hormona plasmática y la orina.
Entonces, este es un cuadrito que nos ayuda a hacer diagnóstico si tenemos un interrogatorio con la clínica que nos haga sospechar que hay un daño a nivel de la hipófisis. Entonces, se pide, por ejemplo, las pruebas de función tiroidea y también los factores de crecimiento similares a la insulina. Si está normal, se descarta, pero si están bajas estos, ya se pide la TSH, LH, FSH, las cuales si están altas, ¿no? Nos dice que hay insuficiencia primaria, o sea, la glándula blanco está, la glándula primaria está dañada, y si está bajo, estamos frente a un hipopituitarismo, ¿de acuerdo? Entonces, acá, ¿qué ha pasado? Es un ejemplo. En este ejemplo, por ejemplo, que está pasando, la hipófisis está dañada, hay un tumor que está comprimiendo, la ha destruido, y si no hay, entonces no se va a producir la TSH, la tirotrofina, de tal manera que esta glándula tiroidea no va a producir hormonas tiroideas T4, van a estar bajas. Como están bajas, no estimulan al hipotálamo para que la hormona de tirotrofina esté elevada. Entonces, hay enormes cantidades de tirotrofina que estimulan, tratan de estimular esta glándula pues, que está dañada, y lógicamente no va a haber respuesta. Igual, la hormona liberadora de corticotrofina va a estar baja porque está dañada, el cortisol bajo, y la hormona liberadora de corticotrofina que se produce en el hipotálamo va a estar elevada. Por lo mismo, también las hormonas liberadoras de gonadotrofina están elevadas porque se producen en el hipotálamo, está sano, y la hormona luteinizante y folículo están bajas porque la hipófisis no funciona. Y por ende, no hay nadie que estimule las gonadas, por tanto, la testosterona y progesterona van a estar bajas. Un tumor también, en los exámenes para el diagnóstico, en exámenes de imágenes, puede ser tomografía, puede ser resonancia, y no sé, donde se notan, ¿no? los macroadenomas, ¿no? Hay una prueba de estimulación con concitropin, que es un análogo de la ACTH, de la hormona corticotrofina. Entonces, si queremos saber si la hipófisis está bien, no tenemos que a este paciente, ¿no? Que tiene bajo el cortisol, darle este análogo. Porque ¿qué es lo que sucede con los pacientes que tienen Addison? Las glándulas suprarrenales están malogradas, por eso el cortisol está bajo, ¿no? Pero envió la orden al hipotálamo y al hipófisis para que se produzca la CTH aumentada a nivel de hipófisis y la hormona liberadora de corticotrofina a nivel del hipotálamo. Eso es lo que sucede, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Si tenemos este resultado, cortisol bajo, ¿no? Y ACTH baja, o sea, de corticotrofina. Estamos sospechando que el daño es a nivel de la hipófisis. Entonces, colocamos cocitropin, ¿no? Y con el cocitropin se va a elevar la producción de cortisol, que quiere decir que el daño es aquí a nivel de la hipófisis, ¿ya? El tratamiento es fácil, ¿no? Lógicamente, si está dañada la adenocorticotrofina, esta suprarrenal no va a producir, entonces hay que darle corticoides, prednisona se sale prednisona, ¿no? En las mañanas, dependiendo de la dosis que lo hace sentir bien al paciente. Si el paciente está también, la TSH que se produce en la adenocorticotrofina pues no se produce, va a haber signos de hipotiroidismo, entonces hay que darle hormona tiroidea, ¿no? Y por el consiguiente hormona de crecimiento, si el niño aún no ha sellado sus capítulos de crecimiento, ¿no? En los varones y las mujeres, ¿no? Hay que darle siempre hormonas, ¿no? Estrógenos, progesterona y testosterona para que ayude a que tenga los caracteres masculinos y femeninos respectivamente y la mujer pueda conseguir, ¿no? Y también tenemos que darle tratamiento para que el paciente pueda lactar, dar de lactar a su niño. Pues bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Hola. No, doctor. Sí, acá estamos. Ya, entonces, ahora vamos a hablar sobre el crecimiento. Muchas veces nos hemos gente que con estas características, macropnatia, ¿no? Se separan los dientes, separación de los dientes, nariz voluminosa, las facies también grandes, y la tremenda mancha, estos pacientes que tienen acromegalia. Entonces, es importante decir que en la maduración del cuerpo hay varias hormonas que participan, por ejemplo, la hormona de crecimiento somatotrofina, la insulina, que si bien es cierto está a cargo especialmente del metabolismo de carbohidratos y grasas, pero se ha encontrado niños diabéticos, ¿no? Que no crecen bien aún teniendo la hormona de crecimiento en estado normal, entonces es importante participar. Las hormonas de tiroidea también, ¿no? Hemos visto que si no hay hormona de tiroidea va a haber retardo de crecimiento, ¿no? ¿No? Y cierre de la epífisis y también a nivel neurológico disminuye también, ¿no? Las pacientes, mujeres que nacen, que tienen niños, o sea, hipotiroideas que tienen niños y no han estado compensadas, dan a los niños
con daño de crecimiento y daño cerebral. Son los niños, el famoso cretinismo. Y los andrógenos, la testosterona y la dihidrotestosterona, ejercen también efecto anabólico sobre la síntesis de proteínas, ¿no? Por otra parte, hay que recalcar que los corticoides, el exceso de corticoides inhibe el crecimiento por ese efecto antagónico que tiene sobre la hormona de crecimiento. Esta hormona de crecimiento se pensó que solamente en los niños se secretaba, pero se ha demostrado que también en los adultos se sigue secretando porque tiene otras funciones. Estimula el crecimiento del cartílago, el crecimiento óseo lineal, estimula, no, al estimular las placas de crecimiento. También el ancho de los huesos aumenta debido a la estimulación del crecimiento perióstico, y es lo que sucede en los pacientes que tienen, ¿no? Acromegalia, porque ya a lo largo ya terminaron de crecer, pero van creciendo a lo ancho, por eso las manos son anchas, los pies anchos. También esta hormona de crecimiento estimula el crecimiento de órganos viscerales y endocrinos, o sea, hipertrofia del músculo esquelético, el corazón se va a crecer, la piel, el tejido conectivo también va a tener lo mismo, ¿no? Ahora, la hormona de crecimiento acelera también la síntesis de las proteínas, ¿no? Incrementa la motilidad de ácidos grasos y la utilización del combustible, mantiene niveles de glucosa disminuyendo su consumo. O sea, es por eso que estos pacientes pueden hacer diabetes. Muchos de los efectos de la hormona de crecimiento depende de una serie de factores de crecimiento similares a la insulina, conocidos como somatomedinas, que son 4. La más importante es la 1, que es conocida como somatomedina C. Entonces, ¿qué hace la hormona de crecimiento? Tiene dos funciones: la función de efectos de inhibición de la insulina y las acciones promotoras de crecimiento. Ya sabemos que va a actuar a nivel del hígado para que se produzcan los factores de crecimiento similares a la insulina. Entre estas dos va a hacer el incremento de la síntesis de proteínas. Si es a nivel del músculo, incrementa la masa muscular magra. A nivel de los órganos, se ha notado que hay crecimiento de bastantes órganos. Y a nivel del hueso, crecimiento lineal, si es que el cartílago de crecimiento no se ha soldado. Pero si es que ya se soldó, es adulto de crecimiento hacia lo ancho, ¿no? Por el otro efecto, el efecto inhibitorio de la insulina, tenemos que a nivel del tejido adiposo va a hacer todo lo contrario a la insulina, ¿no? Que va a ser incremento de la lipólisis, incremento del empleo de ácido graso libre, de tal manera que va a haber disminución del tejido adiposo. A nivel del metabolismo de carbohidratos, ¿qué va a pasar? Va a haber la disminución del empleo de la glucosa. O sea, no va a emplear la glucosa, va a emplear los ácidos grasos. Y como no utiliza la glucosa va a estar incrementada y van a realizar o van a hacer diabetes estos pacientes. Entonces, la hormona de crecimiento es regulada por dos hormonas hipotalámicas: la hormona liberadora de hormona de crecimiento, que induce la liberación de esta a nivel de la hipófisis, y la somatomedina, que inhibe su liberación. Entonces, los niveles de hormona de crecimiento fluctúan en el día con el nivel máximo de 1 a 4 horas después de la instalación del sueño, especialmente en los estadios 3 y 4. ¿Quiénes estimulan y quiénes inhiben? Miren, inhiben la liberación de hormona de crecimiento, glucosas altas, la liberación de ácidos libres, el cortisol y la obesidad. ¿Quiénes estimulan la secreción de hormona de crecimiento? No, la hipoglicemia, el ayuno, la inanición, niveles de arginina y el estrés, ¿no? Dependiendo de la causa, traumático, alteraciones emocionales o el ejercicio. Entonces, esta hormona de crecimiento, cuando hay deficiencia, lógicamente va a talla baja, ya será motivo de otro estudio del enanismo, ¿no? Y si el niño todavía no ha soldado su cartílago de crecimiento del gigantismo. Hay un tipo de enanismo que se caracteriza porque tiene niveles séricos de hormona de crecimiento dentro de lo normal o elevado. Se llama el enanismo tipo Larón, que se da por defecto de la producción a nivel del hígado de factores de crecimiento similares a la insulina, o sea, no tiene somatomedinas. Y lo otro, pues, lógicamente, es la acromegalia, que se da en adultos, ¿no? Donde la hormona de crecimiento es excesivo y, lógicamente, va a tener consecuencias clínicas, ¿no? Va a haber excesivo crecimiento cartilaginoso, ¿no? Del esqueleto, aumento del tamaño del corazón y otros órganos. Es conocido, como ustedes ya saben, la acromegalia, que es el motivo de esta segunda parte. Entonces, hay exceso de hormona de crecimiento, ¿no? También hay aumento de las factores de crecimiento similares a la insulina, ¿no? Se dan 3 a 4 por millón, si hablamos de incidencia, y entre los 40 y 45 años de edad más frecuentemente. El 75% de los pacientes que tienen acromegalia tienen un macroadenoma somatotrófico, o sea, que produce hormona de crecimiento. Y la mayoría restante microadenomas superficiales. Solamente, miren, 5% tienen daño a nivel hipotalámico, es por la secreción elevada de hormona liberada de hormona de crecimiento. O puede ser también una secreción tópica, como se da, por ejemplo, de hormona liberadora de crecimiento, como los tumores carcinoides
cáncer pulmonar de células pequeñas. Entonces, ¿qué pasa en la acromegalia? La estatura no aumenta, pero el tejido blando sigue creciendo, ¿no? Hay aumento del tamaño de los huesos pequeños de la mano, de los pies, por ejemplo, porque van a ser manos anchas, pies anchos, ¿no? Especialmente también el hueso membranoso de la cara crece, por eso que hay aumento de las fases de la mandíbula inferior, la de nariz ancha, ¿no? El cartílago laringe también crece, por eso que van a tener un tono grave de la voz. Tú los vas a conocer si los escuchas hablar, ¿no? Entonces, también hay aumento de tamaño de la hipófisis, si es que hay aumento de tamaño de la hipófisis como consecuencia de un macroadenoma, lógicamente el paciente va a tener cefaleas, trastornos que tienen que ver con la compresión del nervio óptico. Se dice que hay hemianopsia bitemporal y también parálisis de los pares craneales 3, 4 y 6, que son pares que tienen que ver con el ojo. Hay una sudoración excesiva y desagradable, ¿no? Porque hay una hipertrofia de las glándulas, ¿no? De las glándulas sudoríparas, el paciente tiene mucha calor, intolerancia al calor, alteración menstrual en las mujeres y disminución de la libido, hombre o mujer, ¿no? Entonces, el diagnóstico se hace por las características clínicas que hemos visto y, lógicamente, si usamos hormona de crecimiento, esta va a estar elevada, ¿no? Y si le haces la prueba de la supresión con glucosa, no va a responder. Si haces exámenes de imágenes, resonancia, tomografía, vas a encontrar la presencia de los macroadenomas, ¿no? Entonces, estos son lo que clínicamente vas a ver. Rasgos faciales que van a estar incrementados a nivel de los arcos superciliares, la nariz, la mandíbula, la lengua va a crecer, la nariz también, ¿no? Mira, él compara esta mano del paciente que tiene eh, esta patología con un paciente normal, ¿de acuerdo? Entonces, el tratamiento es un tumor, el que está produciendo tumor a nivel de la hipófisis, la craniotomía, transicionalidad o transfrontal. Entonces, esa es una cirugía que tiene que tener el médico bastante experiencia y muchos pacientes no quieren someterse a eso. Hay que hacer radioterapia, ¿no? Y esta radioterapia se da cuando hay fracaso al tratamiento quirúrgico o al tratamiento médico. Esta puede ser por dos formas, una radioterapia convencional o una radioterapia estereoatáxica. El tratamiento médico se da con la ingesta de análogos de la somatostatina, por ejemplo, se conoce el sandostatin, ¿no? Que es el acetato de oxytocin, que inhibe a la hormona de crecimiento por retroalimentación. También se da a los agonistas dopaminérgicos como la bromocriptina, que tiene una acción prolongada y que reduce los niveles estéticos de hormona de crecimiento. También algunos agonistas de la dopamina como la cabergolina y la quinabolina. Entonces, hasta aquí la clase. ¿Alguna pregunta? Con eso. Doctor, parece que no hay consultas. Ya. Entonces, si no hay consultas, entonces la dejamos ahí nada más.